Ok. Así que, partiendo de eso, de las 6 funciones trigonométricas, 3 principales, 3 inversas, yo les pregunto, si yo les hago aquí un... No sé si hay una cosa. Ok, hay una cosa. Ahora voy aquí en la presentación. Si yo les hago un círculo unitario, ¿ustedes me pueden decir en dónde, en cada cuadrante, si la función trigonométrica, las 6 van a positiva o negativa? ¿Puede o no puede? Si yo les pongo, por ejemplo, un círculo unitario, pensemos que esto es un círculo, ¿ok? ¿Sí? Cuadrante 1. ¿Qué funciones trigonométricas de las 6 que mencionamos son positivas en ese cuadrante? Todas. Muy bien. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la coordenada en Y y en Y van a ser positivas. ¿Está bien? Así que todas las funciones, partiendo que esto es positivo, positivo, todas las funciones van a ser positivas. Entonces, el cuadrante 2, ¿quién van a ser positivas? ¿Cómo? ¿Quiénes van a ser? De las 6 que mencionamos. ¿Quién es negativo ahí? X, ¿verdad? So, ¿quién va a ser positivo? Cero. Va a ser 0. ¿Y quién más? Falta una. La inversa. La inversa de 0. ¿Está bien? ¿Hay una preguntita ahí? Importante, ¿quién es la inversa de seno? ¿Quién era la inversa de seno? Cosecante. Así que yo puedo decir entonces que en mi cuadrante 2, quienes van a ser positivas, van a ser seno y cosecante. Van a ser las positivas. ¿Está bien? En el tercer cuadrante, ¿quién sería entonces? ¿Quién va, entonces va a ser la función trigonométrica que va a ser positiva? Tangente y cotangente. Muy bien. ¿Está bien? Es la división entre el seno sobre el coseno. Y como el seno y el coseno son en este caso negativos, ¿sí? Recuerde que esto era el coseno y esto es el seno. ¿Está bien? Así que coseno representa ¿a quién? A la variable de x, a la variable de x, a la variable de x. Y el seno representa a y. Dicho eso, pues nada, profe, entonces aquí sería tangente y cotangente. Van a ser positivas. Las únicas positivas. Entonces, y en el último cuadrante, ¿quién sería positivo? ¿Quiénes? Coseno. ¿Coseno y quién? Y secante. ¿Está bien? Estas son las únicas positivas en este cuadrante. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? Sí, no. ¿Se perdieron ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Dicho eso, pues entonces vamos para la próxima plantilla. Ya usted sabe las definiciones de cada función trigonométrica, ¿sí? Esto es como un modo de repaso. Recuerden que yo la puedo escribir, la inversa la puedo escribir como 1 sobre la función original. En este caso, si cosecante es la inversa de seno, yo puedo escribir 1 sobre seno. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿estamos bien? Recuerde que el denominador no puede darme 0, ¿ok? Porque si no me quedaría indefinido. ¿Está bien? Profe, esta tablita usted la presentó y yo no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Miren, muy importante. Yo les dije, miren todas las funciones trigonométricas en la primera columna, ¿sí? Ellas van a tener un punto terminal, ¿sí? Y las que están en amarillo, seno y coseno, están definidas en todo el círculo unitario. ¿Significan algo? Sí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Porque el dominio de esas dos funciones trigonométricas va a ser de dónde? Solo un número real, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría con tangente, cosecante, secante y cotangente, profe? Miren, el dominio de esas funciones, en este caso, van a ser todos los números reales, excepto en los puntos terminales que están diciendo que no es definido. En otras palabras, si tomamos tangente, el dominio
dominio de tangente va a ser todo número real excepto cuando es pi medio. ¿Sí? Excepto cuando es pi medio. Hasta ahí se entiende. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Que lo repita. Ok. Si tomamos la tangente de referencia, el dominio de tangente va a ser todo número real excepto cuando es pi medio, porque está definido en ese ángulo, y excepto cuando es pi medio. Ahora sí. Así sucesivamente como el cosecante. El cosecante sería el dominio. En 0 y en pi. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, profe, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a que las funciones trigonométricas pueden ser pares e impares. Y ahora voy a eso. Antes de eso, ¿qué es lo que nos dice? Pues miren, todo lo que les dije casi ahora, que la función de seno y coseno están definidas para todo número real. ¿Está bien? Por lo tanto, su dominio va a ser entonces desde negativo infinito hasta infinito. Todo número real. ¿Está bien? Profe, y el ejemplo que usted dijo de tangente. Míralo aquí. Como tangente y, por ejemplo, secante no están definidas cuando el coseno de ese ángulo T igual a 0, entonces, miren qué pasa. Por lo tanto, el dominio de estas funciones va a ser cualquier número real, excepto cuando es pi medio, ¿sí? Ahora, recuerden, míralo aquí. ¿Está bien? Míralo aquí. ¿Está bien? Ahora, profesor, ¿qué significa esta n? Esa n es un número que va a pertenecerle a los números enteros. ¿Ok? Así que, muy importante, esa n va a pertenecerle a los números enteros. Los números enteros tienen se representan con la z, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Sí o no? Eso nos lleva a la última tablita, que si usted quiere obviar toda la palabrería, entonces apenas la tablita. Seno y coseno, el dominio de todo número real. ¿Está bien? Tangente y secante, todo número real, excepto cuando es pi medio. ¿Está bien? Y cuando cotangente y cosecante, va a ser entonces cuando sea cualquier número real por pi. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Recuerden que la n, ¿qué cosa es la n? Un número que va a pertenecer a los números enteros. ¿Está bien? Así que, para esas funciones trigonométricas, usted va a poner excepto, o sea, que no es igual a pi medio, por ejemplo, más la n por el pi. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Propiedad de par impar. Profe, ¿qué es esa propiedad de par impar? Pues miren, van a haber funciones trigonométricas que van a ser pares e impares. Eso va a depender de por dónde empiece por la gráfica. ¿Sí? ¿Alguien sabe por dónde empieza la gráfica de seno? Si yo tengo, por ejemplo, un plano, ¿sí? Parto de aquí, que este es el 1, y el 0. Las dos funciones trigonométricas más principales, que son la de coseno y seno, una de ellas empieza en 0 y la otra empieza en 1. ¿Alguien sabe cuál es dónde empieza la de seno? ¿Cuál? ¿Dónde empieza la de seno? Sí. En 1. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Y el 1 es un número impar. Impar. ¿Cómo se ve esa función va a ser? Impar. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a suceder con la de coseno? La de coseno empieza en 0. ¿Ok? Ella va a ir, cuando usted va adelante, ella va a empezar desde aquí. Va a subir y bajar. ¿Está bien? Pero más adelante voy a entrar más en detalle. Así que lo que quiero que visualice que la de seno empieza desde aquí. ¿Sí? Ella va, sube, así sucesivamente. ¿Está bien?
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, en la lección pasada realizamos, buscamos terminar, ¿sí? Cuando mi punto terminal era positivo, por ejemplo, cuando me daba un ángulo, por ponerle pi tercio, ¿cuánto es la pi tercio en grado? 180 grados entre cuánto, entre qué control, 60, ¿verdad? So, miren, lo que nosotros hicimos la vez pasada era que ese punto terminal de ese ángulo de 60 grados, estamos hablando como si fuera la tierra, iba a tener coordenadas positivas, ¿sí? Y utilizando la simetría del círculo, si yo pongo ese ángulo en negativo, cambiaría una de las dos coordenadas, ¿sí? Que sería entonces la de Y. Profe, no lo entiendo. Si tomo por ejemplo que θ es igual a 60 grados, se entiende que entonces si yo pongo aquí P de 60 grados va a ser las coordenadas de 60 grados. ¿Cuáles eran las coordenadas? ¿A quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Un medio. Así que las dos son positivas. Estamos de acuerdo en las dos son positivas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo ese ángulo en negativo? Negativo 60 grados. ¿En dónde cae entonces? En el cuadrante 4, 3, 2 o 1. En el 4. Excelente. Eso quiere decir que mi coordenada que se convierte en negativo, ¿cuál es? La E o la Y. Sin mirar. Ok. Me dijeron que si yo pongo entonces mi ángulo, voy a poner aquí las coordenadas. Me dijeron que era un medio. ¿Sí? Así que las dos son positivas. ¿Sí? Miren aquí. Son positivas. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa, profe, si yo pongo entonces ese ángulo en negativo? Pues ustedes me dijeron que está entonces ¿en qué cuadrante? En el número 4. ¿Sí? Aquí abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Quién es negativo en ese caso? ¿Qué coordenada? ¿X o Y? Y. Pues miren aquí. ¿Vieron aquí? ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, porque cambia entonces el signo de la coordenada. ¿Ok? ¿Estamos bien, sí o no, chicos? ¿Y qué era la simetría del círculo? ¿Por qué el círculo unitario es simétrico? Pues su radio, sí. Porque el radio es ¿cuánto es? 1, completamente, ¿verdad? Porque cada es 3. ¿Alguna preguntita? En confianza. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Profe, ¿qué significa entonces la tablita de la parte de abajo? Pues miren, esto sería entonces si yo pongo, miren, mi ángulo positivo, entonces seno, por ejemplo, si seno fuese 60 grados, esa coordenada de Y va a ser positiva, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que por eso es que es positiva. Profe, si entonces pongo seno de negativo 60, ¿qué es lo que cambia? El signo, ¿sí? Tomando el mismo ángulo, coseno de 60 grados, era positivo, ¿sí? Porque está aquí en el cuadrante 1, ¿sí? Dicho eso, por eso es que la X se queda positiva. ¿Qué pasa si cambio el ángulo? ¿Qué pasa si cambio el ángulo a que sea negativo? Pues mira, profe, quedaría en el cuarto cuadrante, pero mira, la coordenada de X en el cuarto cuadrante sigue siendo positiva, ¿sí? Así que se quedaría como X. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Importante que haya escogido el cuadrante. ¿Cuál? Cuéntame. ¿Y qué más? Sí, estoy tomando de ejemplo el 60 grados. ¿Sí? 60 grados en el cuadrante. ¿Sí? Las dos coordenadas X y Y, que son coseno y seno, son positivas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo ese ángulo negativo?
entonces de... Mira. ¿Sí? Es por eso que cuando yo cambio el ángulo, que tiene que ser 60 grados, que sea lo negativo, entonces la calidad de y se cae positiva. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué sucede entonces con la escena? ¿Qué pasa con la escena? Si yo estoy en el cuadrante, era positivo. ¿Sí? El cuarto cuadrante a negativa. Es por eso que mira. ¿Sí? Ahora sí. Y las demás, pues usted sabe que también es cero sobre cero. ¿Sí? Así que, muy importante eso. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? Pero, profesor, siempre que usted cambie el ángulo de signo, ¿siempre va a quedar en el ángulo anterior? ¿Cómo? O sea, siempre que usted cambie el ángulo. Bueno, depende de cómo se equivoca. ¿Sí? No es importante. Porque yo voy en este caso 70 grados, no me peor. ¿Sí? Que tenga 4 peor, por ejemplo. Pero entonces ahí se alteraría esto que me está dando, ¿verdad? Para cambiar lo mismo. Hacer lo mismo. Ok. Por ejemplo, dame un ejemplo de segundo cuadrante. El ángulo 155. Ok. Y me dijiste que entonces negativo 155 grados. ¿Está bien? Está en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante es que positivo, negativo. ¿Cómo van a ser las dos coordenadas? Negativo y positivo, ¿verdad? Así que mi coseno, ¿sí? Y mi seno. ¿Está bien? Y si yo tomo entonces coseno de 155 grados, ¿la coordenada va a ser qué? ¿Negativa o positiva? ¿Sí? ¿Es coseno? No es seno. Negativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si cambia entonces ese ángulo a negativo? ¿Qué pasaría? ¿En dónde quedaría ahora el ángulo? ¿Cuadrante 1, 2, 3 o 4? En el tercero. ¿Sí? Y en el tercero. ¿Cuánto es la coordenada? ¿Cuánto es la coordenada? Negativa. ¿Sí? Ahora, ¿se entiende el concepto o no? Ahora sí, Denzel. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Fuimos. Entonces, profe, lo que significa entonces la función par es que cuando usted tenga el ángulo negativo, ¿sí? Esta función trigonométrica que sea en este caso par, si tú le pones el ángulo negativo, por ejemplo, ¿qué puede ser la función que yo dije que va a ser par? ¿Coseno o seno? ¿Quién va a ser? Según la gráfica que le dice ahorita. Coseno. Ok. Así que, por ejemplo, si yo pongo coseno de negativo 60 grados, esto es lo mismo que yo decir coseno de 60 grados. ¿Por qué? Porque esa función trigonométrica es par. ¿Se entiende? ¿Sí o no? A esto tiene que obedecer. ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos bien? Profe, ¿y qué pasa si es impar? Pues mira, si es impar, como en la de cero, cuando le estás dando un ángulo negativo, usted va a poner ese negativo y lo va a sacar afuera. Por ejemplo. ¿Qué sucede? Pues mire, la impar, ¿quién va a ser impar? Pues mira, profe, seno, por ejemplo. Seno de un ángulo negativo de 60 grados. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, profe, si es impar? Va a tomar este negativo y lo va a sacar afuera. Y va a quedar como negativo seno de 60 grados. ¿Sí o no? Esto es un poquito abstracto
bien, así que es muy importante. Si usted me entiende algo conmigo, o vaya a hacer la o vaya a mi hora de oficina, ¿ok? La persona que está en mi hora de oficina va a estar también en el examen, ¿ok? Así que no es un relajo, vaya a la oficina, ¿está bien? Dicho eso, ¿alguna preguntita? ¿Sí? ¿Se entiende qué van a hacer entonces las funciones? ¿Qué va a hacer una función para una función impar? ¿Sí? Ahora, se las voy a poner en diferentes colores. Profe, ¿quiénes entonces van a ser pares? Coseno y secante. ¿Sí? ¿Y quiénes van a ser entonces impares? Estas cuatro. ¿Sí? Así que estas cuatro que son impares tienen que obedecer entonces lo que le acabo de decir a la alternativa. ¿Sí? Que si yo pongo el ángulo negativo, ¿qué me puede ser negativo? Lo saco afuera. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Sí o no? Ok. Profe, si no entiendo, pues mira, aquí está la tablita. ¿Está bien? Sí. Importante que usted la separe. Vamos a separarla. ¿Quién es seno? ¿Va a ser par o impar? Impar, ¿sí? En ese caso voy a poner entonces aquí impar. Impare. ¿Sí? Coseno. Par. Ponemos aquí par. ¿Sí? Y acá, impare. ¿Está bien? ¿Estamos bien, chicos? ¿Sí? Ok, voy a pasarlo. Profe, entonces, ¿cómo yo puedo buscar el valor exacto cuando me dé un ángulo en negativo? Porque miren, me dieron entonces que coseno es negativo de un ángulo. ¿Y ese ángulo es cuánto? En grados. ¿Cuánto es? Negativo 60 grados, ¿sí? Así que la función trigonométrica de coseno era par o impar. Par. ¿Y a qué tiene que obedecer entonces? Si coseno es par, ¿cuál era la normativa? ¿Cómo era? Se pone positivo, en otras palabras, mira. ¿Sí? El que dijo que se saca el negativo, no. Se pasa por lo de un par. ¿Okay? La de par, lo que usted va a hacer es esto. Coseno de negativo pi tercio es igual a coseno de pi tercio. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, cuénteme, ¿cuánto es coseno de pi tercio? Bueno, cuidado. Coseno de 60 grados. ¿Cuál es la coordenada? Cuidado. Ok, cuidado. Un medio, ¿sí? Así que miren, eso quiere decir que coseno de negativo pi tercio va a ser igual a un medio. ¿Por qué? Porque el coseno de pi tercio era un medio. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Están bien allá? ¿Están por ahí bien? ¿Sí? Cuéntame, José. La coordenada, mira. 60 grados, ¿sí? Era, ¿cómo era? ¿Sí? Así que hay que aprenderse un poquito el círculo unitario, ¿ok, chicos? ¿Sí? Y yo les dije, no se lo tienen que aprender completo, aprendan el primer cuadrante. Los demás es, por el círculo unitario, es simétrico, pero no pasa que todas las coordenadas van a ser las mismas, porque lo único que va a cambiar es qué cosita. Los símbolos, ¿ok? Así que yo sé que le he dado mucha mentalidad a la simetría del círculo, y es por eso, ¿está bien? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Profe, entonces, ¿cómo va a ser la parte B?
Cosecante de negativo 5pi². Cuéntenme, cosecante, ¿es una función par o impar? Impar. ¿Y qué pasa cuando es impar? Se saca el negativo. ¿Cómo se hace? Quedaría como negativo cosecante de 5pi². Se saca el negativo, miren. Esto es impar, ¿ok? Es una función impar. Dicho eso, negativo cosecante de 5pi². Ahora les pregunto, ¿cuánto es en grado 5pi²? ¿O dónde usted lo buscaría? O más fácil, si yo tengo aquí un cuadro, ¿sí? Partiendo del primer cuadrante, ¿cuál era la coordenada de ese ángulo que tenía este cuadro? Exacto, ¿sí? Y por simetría del ciclo, quiere decir que cuando yo tengo un cuadro en la parte de abajo, ¿qué pasa? Va a ser esa misma coordenada, ¿sí? O si usted no lo visualiza de esa manera, porque no entiende bien la simetría del ciclo, pues nada, pasa entonces a el ángulo de grado. ¿Cuánto sería? ¿Ahí no sacó? 225. 225, ok. So, si es 225, en este ahí, ok. Ok. Sería entonces negativo cosecante de 225 grados. Buscamos entonces el 225 positivo. Recuerde que el negativo es parte de afuera. ¿En qué cuadrante estaría? Segundo, tercero, ok. Así que si está en el tercero, pongamos que está por aquí, ¿sí? ¿Cuáles van a ser entonces las coordenadas? Pues mira, profe. Sí, no, en este caso las coordenadas de coseno y seno, perdón. Coseno y seno. ¿Cuál serían? Exacto, muy bien. Pero cambiando entonces los signos, ¿sí? En este caso las dos van a ser ¿qué? Por negativa, porque estamos en el tercer cuadrante, ¿ok? Déjenme bajar esto aquí y poner esto lo más grande. Ahora les pregunto, pongo aquí el negativo. ¿Qué era cosecante? ¿1 sobre qué? Y en ese caso sería 1 sobre negativo raíz de 2 sobre 2. ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuánto me da esta parte de aquí? ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Negativo raíz de 2, ¿sí? Y con el negativo, ¿qué pasa? Con el negativo de afuera. Cambia a positivo, profe. ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿100%? ¿Sí? Así que es muy importante. Tiene que identificar qué función trigonométrica está estudiando. Y si es impar o par. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? Ok, ¿alguien tiene que escribir? ¿Terminar de escribir? ¿Vamos bien? Profe, periodo de las funciones trigonométricas. Ok, muy importante. Van a haber funciones trigonométricas que cuando uno da una vuelta en el círculo unitario, sus valores se repiten. Muy importante, porque esto más adelante de un ejercicio nos voy a preguntar. Importante, van a haber funciones trigonométricas que cuando yo dé una vuelta, sus valores van a repetirse. Entiéndase que si yo paso de 2pi, van a ser los mismos valores de cuando era la vuelta. Hasta ahí, ¿entienden? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Entonces, les resumí entonces este primer párrafo. Ahora, profe, ¿quiénes serían entonces esas funciones que repiten sus valores?
Las que estaban definidas, ¿quién eran las que estaban definidas? En todo el círculo unitario. ¿Quién eran? Seno y coseno. Así que es muy importante la tablita, la función que estaba discutiendo al principio. Las funciones que estén definidas en todo el círculo unitario, eso quiere decir que cuando yo den más de una vuelta, le den, por ejemplo, un ángulo de 400 grados, ¿sí? Como usted sabe que una vuelta es 400 grados. Si yo doy más de una vuelta, eso quiere decir que seno y coseno, sus valores se van a repetir. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, entonces, les discutí entonces esto. Profe, finalmente, ¿qué sucede? ¿Cómo usted lo puede decir en arroz y habichuela? Que las funciones de seno y coseno se repiten sus valores cada vez que usted da una vuelta en 2pi. ¿Sí? Que fue lo mismo que dije. Ahora, ¿qué pasa entonces con los recíprocos? Si eso sucede con la seno y coseno, ¿qué pasa con los recíprocos? ¿Tienen relación con el recíproco? Las funciones recíprocas, ¿qué son? De seno y coseno. Coseno y seno, ¿tienen relación? ¿Qué pasa? Lo mismo, o sea, se va a repetir sus valores se van a repetir cada vez que usted dé una vuelta, o más de una vuelta en el círculo unitario. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Estamos bien? Hay un ejercicio, el último ejercicio de esta sección es algo de análisis. Así que es muy importante que entiendan esta parte. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí o no? Profe, entonces, ¿qué es una función periódica? Una función periódica, en este caso, es cuando hay ese valor que usted da más de una vuelta y se repite. ¿Está bien? Es un valor que se repite. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí o no? ¿Y qué se llama esa propiedad? Eso sería entonces el periodo. Cuando pase esa cualidad que usted dé más de una vuelta y los valores se repitan, se llama el periodo. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? Cuéntenme. Profe, ¿qué va a hacer esta T? Esta T va a ser un ángulo. Puede ser un numerito positivo en ángulo o sea en grado o radiano. ¿Está bien? Y usted va a tener que sumarlo a su función. ¿Cuál función puede ser? Pues puede ser coseno, seno, secante, tangente o tangente. ¿Está bien? Así que, ¿se entiende hasta ahora, chicos? Va a ser un numerito positivo, o sea, un ángulo en grados o radianes. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Voy a pasar para acá. Déjenme discutirle algo. En precálculo 1, ¿alguien se acuerda cuál es la fórmula de la pendiente? Al cambio en Y sobre el cambio en X, ¿verdad? Le pregunto, ¿qué función trigonométrica es la que tiene Y sobre X? Tangente. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que tangente va a ser la pendiente de una recta por donde pase un punto terminal. ¿Ok? O ese punto donde tiene un grado, el ángulo, perdón, que está en grado o en radiano. ¿Está bien? ¿Saben lo que es una pendiente? ¿Sí o no? Profe, ¿hay pendiente? ¿Cuántas pendientes habían? ¿Cuántas pendientes hay? 2. 1. 4. Ahí dice. Positiva, negativa, indefinida. ¿Y cuál más? Y 0. ¿Está bien? Es muy importante. ¿Está bien hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿No?
Ahora, antes de seguir para la próxima, yo les discutí entonces que coseno y seno y su inversa, si van a repetir su valor hasta dónde. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí, seno y coseno. Repiten su valor en dónde. En cada vez que yo veo una vuelta del círculo, 2 pi. Ahora, muy importante, seno y coseno y su inversa. Nos faltaría un más. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Si yo no tomo, yo tomo seno, coseno, la inversa de seno, la inversa de coseno, ¿cuánto me falta? Tangente con tangente. ¿Qué pasa con tangente con tangente? Sus valores van a repetir cada vez que usted tenga, cuando usted llegue a pi. ¿Okay? Un semicírculo, en otras palabras. Así que si yo tengo aquí el círculo unitario, por ejemplo, yo llego a pi, partiendo de ahí, se van a volver a repetir los valores para tangente y cotangente. ¿Sí? Y para seno y coseno, secante y cosecante, cuando sea 2 pi, cuando usted dé una vuelta en ese punto. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿estamos bien, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Fuimos. Si me crea el círculo, son cositas que ya discutimos, pero hay que recordárselas. Es cuando yo tengo entonces un puntito, ¿sí? Un punto terminal, que tiene entonces sus coordenadas, ¿sí? Una X, una Y puede ser simétrica a otra que está en el cuadrante, en otro cuadrante, en el cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Está bien? Esto ya lo dimos. Lo voy a pasar. Profe, nos dice aquí, suponga que el punto terminal determinado por T es raíz de 2 entre 3 y raíz cuadrada de 7 sobre 3. Encuentra entonces el punto terminal determinado por negativo T. Primer paso. Identifíqueme entonces las coordenadas. Antes de resolver cualquier ejercicio, identifíqueme las coordenadas. ¿Quién sería usted? Raíz cuadrada de 2 sobre 3. Es lo primero que ustedes hacen. ¿Ok? Te los pongo aquí. X y Y. X significaba la de coseno. ¿Sí? Así que coseno de T va a ser raíz de cuadrada de 2 entre 3. ¿Sí? La Y, seno de T, es igual a raíz cuadrada de 7 sobre 3. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa si ese angulito, ¿sí? Ese punto terminal era entonces positivo en ambos, porque eran en X y Y eran positivas? ¿Qué pasaría si yo cambio entonces ese angulito a que sea negativo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Cuéntenme. ¿Qué pasaría? Si aquí la T era positiva, ¿qué pasa si yo la pongo entonces negativa? ¿Cómo? Así que va a ser lo mismo que ¿qué? Coseno de T. ¿Y qué quiere decir eso? Que se quede igual. Bueno, exacto, que es par, es muy importante. La función es par. Y entonces, cuando ustedes pidan el punto terminal de negativo T, que es lo que le está pidiendo, su coordenada en X va a ser ¿cuál? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Y cuál es la coordenada? Ahí está. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa entonces si yo le pongo entonces la Y como si fuera seno de negativo T?
¿Qué pasaba cuando era una función, en este caso, qué es? ¿Una función par o impar? Impar. ¿Qué pasa cuando es una función impar? Se saca el negativo que afuera. ¿Sí? Exacto. Negativo seno de t. ¿Y quién era seno de t? Excelente. Y con el negativo, cambiaría entonces a qué? A negativo raíz de 7 sobre 3. Profe, ¿cómo se dibuja eso? Pues miren, usted va a buscar entonces en este caso los valores que tenga de cuánto es raíz cuadrada de 2 sobre 3, que en este caso es 0.47, ¿sí? Partamos que está por aquí, en X, importante, 0.47 y en Y es 0.88. ¿Está bien? Entonces, en X, Y, pongamos que está por aquí, más o menos por aquí. ¿Está bien? El puntito final, si se los ponen a dibujar, si se los piden, que se los ponen en color rosa, ¿dónde sería? ¿En qué cuadrante? ¿En qué cuadrante, chicos? Miren los signos de X en el cuarto. ¿Y dónde sería eso? Pues mira aquí, profe. Más o menos por aquí. Simétricamente. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Recuerden, ese puntito ustedes pueden hacerlo de manera más exacta. Todo algo aproximado, ¿ok? Pero lo importante es que está dentro del círculo. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Yo sé que hay muchas cositas que hay que cogerlo poco a poco. Por eso es que hay algo que a mí no me gusta. Rápido y al mismo tiempo que ir también preguntando a ver cómo van. Así que, profe, ¿qué sucede cuando es pi menos t? Pues miren, yo les tengo una... Déjenme aquí, abrir una paginita. Les tengo un truquito, ¿ok? Les pongo una tablita para que puedan identificar entonces cómo sacarlo. Voy a ponérselo aquí, vamos a ver. Para encontrar los puntos terminales, por ejemplo, este es el caso del primer ejercicio que discutimos hace poco, que es cuando era negativo t. ¿Qué sucede ahí, profe? Pues mira, en resumidas cuentas, usted va a tomar la coordenada de coseno, va a ser positiva, y la coordenada de y, le voy a poner, en este caso borrar letra, va a ser negativa. ¿Sí? ¿Y eso es verdad, profe? Pues míramelo aquí. Míralo aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Próxima. ¿Cuál es la próxima, profe? Pi menos t. Esto es cuando es x igual a negativo, a la coordenada negativa, y la coordenada en y, ¿qué va a ser, profe? Va a ser positiva. Así que cada vez que usted tenga que buscar un ángulo que sea el t, ¿sí? Y le pongan primero el pi, ¿qué va a sacar la coordenada? La de x va a cambiar su signo y la de y se queda como positiva. ¿Está bien? Profe, ¿qué sucede entonces? Hay dos casos más, se los voy a poner. Pi más t. La coordenada en x te pone como negativo a, y la coordenada en y va a ser entonces negativa también. ¿Sí? Cuando estrictamente le pidan esto, entonces va a ser negativo y negativo, ambas. Y la parte t, cuando le pidan 2pi más t, ¿cómo se hace esto entonces, profe? X, en este caso va a ser positiva, y la y va a ser positiva. Y ahora, ¿se acuerdan que yo les dije? Acuérdense de algo. Cuando yo digo aquí,
Yo sé que hay mucha información y hay más todavía. ¿Ok? Ahora, les voy a poner una tablita. Se la voy a resumir. Con esto terminamos. Muy importante. Muchos de los instructores están un poco atrasados. ¿Ok? Y es porque esta presentación es muy larga. ¿Ok? Ahora, usted quiere de la opción. Usted quiere que yo le suba un video terminando esta sección y empezar a hacer un grupo 4 el lunes, o terminamos esta semana del lunes y yo le pongo un video de la grupo 4. ¿Cuál de las dos opciones? Y es porque estamos avanzando, ¿ok? ¿Cuál de las dos? Y es bien largo. So, hasta donde lleguemos, chicos, voy entonces a grabar el video. O sea, si terminamos de ahora, entonces desde aquí hasta la hora el video que tenemos y terminamos con el sitio, ¿vale? Entonces, la 5.4 ¿vale? Así que, ya la 5.4. Sí. Que pasen lindos fines de semana.